Secundaria segundo grado. Historia. Ideas de ayer y hoy. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, nuestra herramienta de aprendizaje para completar el ciclo escolar 2020-2021 en el contexto de un modelo híbrido, con recursos de la educación a distancia. Recuerden mantener la sana distancia y lavarse constantemente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Al salir de casa, no olviden su cubrebocas, porque al cuidarnos nosotros mismos, cuidamos a los demás. Yo soy la maestra Yolanda Cruz y me acompañan las maestras Lourdes de Santos y Elizabeth Montiel. Bienvenidas. Muchas gracias, maestra Yolanda. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión. Esperemos que estén aprovechando al máximo este tiempo para estudiar con las sesiones de Aprende en Casa 2, correspondientes a la asignatura Historia, primer grado de educación secundaria. Nos da mucho gusto que nos acompañen. El propósito que guiará nuestra dinámica de hoy consiste en reconocer los cambios y permanencias en la forma de concebir el mundo a partir de las ideas liberales e ilustradas en la segunda mitad del siglo XVIII, así como su relación con el presente. Para jugar con nosotras van a necesitar lápiz o bolígrafo, colores y cuaderno u hojas blancas, además de su libro de texto y de las notas que han tomado en las sesiones anteriores. Contamos con su ayuda para ganar esta dinámica. Bueno, maestras, pues el día de hoy jugaremos a reforzar las ideas de ayer y hoy. Las reglas son las siguientes. 1. Cada una de ustedes competirá de manera individual. Tendrán 15 segundos para explorar los objetos que se encuentran en el baúl. Número 2. Posteriormente, iré sacando los objetos del baúl sin que las maestras puedan observarlos y daré una o dos pistas para que adivinen de qué objeto se trata. La concursante que oprima primero el botón que está sobre la mesa obtendrá la oportunidad de jugar primero y decidir si va por 1 o 2 puntos. 4. Jugar por un punto significa adivinar cuál es el objeto y relacionarlo con un hecho o proceso histórico. 5. Jugar por 2 puntos significa explicar qué cambios y permanencias generó el hecho o proceso histórico con el que se relaciona el objeto y su impacto en el presente. 6. En caso de no contestar correctamente, se pierden los puntos y yo daré la respuesta correcta. 7. Ganará el juego Ideas de ayer y hoy la concursante que logre acumular el mayor número de puntos. Objeto 1. 3 objetos redondos de metal. Uno de ellos tiene 3 barcos. Por un punto. Por un punto, maestra Lulu. Son las monedas de cuartos de dólar que representan a las colonias de Virginia, Massachusetts y Pensilvania, y en ellas se muestran escenas de la fundación y lucha de la independencia de las 13 colonias. Muy bien, punto para la maestra. Objeto 2, medios de transporte de la antigüedad cuya transformación se dio en el siglo XVIII gracias al combustible utilizado. Por 2 puntos. Es el barco de vapor inventado por el norteamericano Robert Fulton durante la primera revolución industrial. Fue parte de los avances científicos y tecnológicos derivados de la primera revolución industrial y cuyos beneficios en el transporte de carga y de personas se mantienen hasta nuestros días. Muy bien, maestra. Respuesta correcta. Objeto 3. Pieza de joyería utilizada por hombres y mujeres. Podía ser con una piedra tallada sobre una de metal. En su interior se podían guardar fotografías. Maestra Lourdes. Por 2 puntos. El camafeo con Olympe de Gouges
escritora, activista y luchadora social de la Revolución Francesa. Luchó porque tanto hombres como mujeres tuvieran los mismos derechos. Redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, documento precursor de la igualdad de género y de los derechos de las mujeres presente en la actualidad. Objeto 4. Pirámide con imágenes de personas. Por 2 puntos. Sociedad estamental del antiguo régimen. Se relaciona con los cambios generados durante la Revolución Francesa. Representa al rey y a la nobleza en la cúspide, luego el clero y la base, el tercer estado, integrado por la burguesía, artesanos y campesinos. Después de la Revolución Francesa, la burguesía logró invertir esta pirámide y colocarse en el primer escaño de la pirámide social, hecho que permanece hasta la actualidad. Muy bien, maestra. Objeto 5. Representa la sede del gobierno con un reloj muy famoso. Maestra Lourdes. Por 1 punto. Es la postal del Parlamento inglés. Se relaciona con las protestas legales que hicieron las 13 colonias, exigiendo representación en el Parlamento. Muy bien. Por 1 punto. Por los puntos que le faltaron a la maestra, yo voy a leer la respuesta completa. Representa el parlamentarismo, sistema político que adoptó Inglaterra desde mediados del siglo XVII y que sigue vigente hasta nuestros días. Objeto número 6. Reproducción de pintura. Tiene a una mujer con una bandera. Maestra Lourdes. Por 2 puntos. Muy bien. La pintura de Eugène Delacroix, conocida como La libertad guiando al pueblo. El contexto que se muestra en la pintura es el inicio de la Revolución Francesa, la lucha del pueblo en contra del antiguo régimen. La importancia del proceso radica en la difusión de las ideas ilustradas, del derrocamiento del absolutismo y el posterior establecimiento de gobiernos republicanos como el nuestro. Muy bien, maestra. Obtiene sus 2 puntos. Permítame anotárselos, por favor. Objeto 7. Billete con un personaje al frente. Al reverso, una reunión de personas. Por 2 puntos. Billete de $2 donde encontramos a Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América. También se observa la firma de independencia de las 13 colonias. La importancia de este proceso consiste en que gracias a la influencia de las ideas liberales, las 13 colonias se convirtieron en el primer país de América en lograr su independencia y un ejemplo a seguir para Europa y los demás países de América. Muy bien, maestra. Le anoto sus 2 puntos. Objeto 8. Son 2 piezas de material oscuro. Uno es de origen vegetal y el otro de origen mineral. Profesora Lourdes. Por 2 puntos. Es el carbón vegetal y mineral. Fue uno de los materiales más usados como combustible durante la primera revolución industrial, tanto en el transporte como en las fábricas. El impacto que tuvo el uso de estos recursos se evidenció en el desarrollo de la industria y los transportes, que favorecieron el crecimiento económico y el desarrollo del capitalismo que nos rige actualmente. Muy bien, maestra, le anoto sus 2 puntos. Objeto número 9. Documento de finales del siglo XVIII que contiene los ideales de una nación. Maestra Eli. Por 1 punto, es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento fundamental de la Revolución Francesa de 1789. Muy bien, maestra. Voy a completar la respuesta. Su relevancia tiene que ver con el establecimiento de los derechos naturales del hombre, como resultado de la lucha por la libertad e igualdad, y que siglos más tarde daría lugar a la actual Declaración Universal de los Derechos Humanos. Objeto 10. Objetos circulares de plata. Al frente tienen un personaje y al reverso un escudo. Maestra Eli. Por 2 puntos,
Hablamos de las monedas mexicanas conocidas como Hidalgo con valor de 5 pesos y Morelos con el valor de 100 pesos. Representan la lucha por la independencia y están elaboradas en plata ley .720. Recordemos que la Nueva España fue el primer productor de oro y plata. Simbolizan a los criollos que lucharon por la independencia de España, influenciados por las ideas liberales e ilustradas que surgieron en el siglo XVIII. La consecuencia fue el gobierno republicano y la Constitución liberal que nos rige. Muy bien, maestra. Le pongo sus 2 puntos. Objeto 11. Frasco con hojas oscuras para preparar una bebida aromática. Profesora Lourdes. Por 2 puntos. Es un frasco de té negro. Se relaciona con el proceso de independencia de las 13 colonias y hace referencia a un hecho emblemático, el motín del té. Este motín, suscitado en Boston, Massachusetts, en 1773, representa la resistencia de los colonos ante la opresión del gobierno monárquico inglés. Es considerado una de las causas de la Guerra de Independencia, que al consumarse establece el primer gobierno republicano en América y se convierte en un ejemplo a seguir para otros países, incluido México. Muy bien, maestra Lourdes. Obtiene sus 2 puntos. Vamos por un objeto más. Este es una réplica. Es el objeto número 12. Medio de transporte terrestre usado para transportar personas y mercancías. Maestra Eli. Por 2 puntos, la locomotora de vapor, y se considera uno de los inventos más importantes de la primera revolución industrial. Fue perfeccionada por George Stephenson en 1814 y utilizada para el transporte de carbón a las fábricas donde fue utilizado como combustible. La trascendencia de la locomotora de vapor radica en el ser el medio de transporte terrestre de personas y de mercancías más rápido de su tiempo, con cambios derivados de los avances científicos y tecnológicos. Representan un medio de transporte que sigue vigente en todo el mundo. Muy bien, maestra. Obtiene sus 2 puntos. Objeto 3. Libro grande, pesado, con pasta dura. Está ordenado alfabéticamente. Maestra Lourdes. Por 2 puntos. La enciclopedia fue una obra representativa del movimiento de la Ilustración. Fue creada por un grupo de escritores, filósofos y científicos franceses entre 1751 y 1772. Se propuso recopilar todos los conocimientos científicos existentes en la época para difundirlos. El impacto del enciclopedismo se mantiene hasta nuestros días y lo podemos apreciar en la publicación de obras multidisciplinarias impresas y digitales. Muy bien. Obtuvo sus 2 puntos, maestra. Déjeme anotárselos. Y vamos por otro objeto más. Objeto número 14. Pintura que hace referencia a condiciones laborales de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. Maestra Elizabeth. Por 2 puntos, es una postal que muestra una pintura donde se aprecian niños obreros, de modo que se relaciona con la Revolución Industrial. El trabajo infantil fue muy común durante la Revolución Industrial y los niños que trabajaban en las fábricas recibían bajos salarios a cambio de largas jornadas de trabajo, en condiciones insalubres y peligrosas. Actualmente en México y en muchos países del mundo, el trabajo infantil está prohibido por la ley. Muy bien, maestra. Obtiene sus 2 puntos. Objeto 15. Un objeto de uso común como ornamento. Profesora Lourdes. Por 2 puntos. Anillo y fotografía de una joyería de París relacionado por un lado con la Revolución Francesa, pues la reina María Antonieta de Francia se mandaba a hacer joyería, y por otro con la burguesía del siglo XVIII. Estos objetos están relacionados con importantes cambios en el ámbito político, con el derrumbe de la monarquía absoluta y el establecimiento de una república en Francia.
y con permanencias en el ámbito económico, pues se mantienen en el presente como una clase social dominante. Se nos ha terminado el tiempo. Es momento de dar a conocer quién es nuestra ganadora de las ideas de ayer y hoy. De acuerdo al puntaje obtenido, la maestra Elizabeth es quien gana. Le vamos a hacer entrega de su medalla de oro. Gracias, maestra. Gracias. Gracias a todos ustedes en casa por acompañarnos en estas sesiones tan divertidas. Antes de despedirnos, maestra Yolanda, ¿nos puedes resumir los temas que reforzamos en esta sesión? Por supuesto, con los objetos presentados recordamos el cambio y la permanencia en procesos como el movimiento de la Ilustración y la independencia de las 13 colonias inglesas en América, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Pudimos observar e identificar la forma en que han influido las ideas liberales e ilustradas en la vida de las personas desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Además, hemos visto cómo la historia puede aprenderse de diversas formas, incluyendo el reconocimiento de objetos de uso cotidiano que surgieron en el pasado, pero que siguen vigentes en el presente. Complementar lo que hemos revisado, los invito a ver y escuchar el siguiente video. Hace más de 500 años, Europa dejó atrás la época medieval y con ella las creencias mágicas y religiosas. Poco a poco comenzó a extenderse el pensamiento racional que dio paso a las ideas y valores de la Ilustración. La Ilustración fue una corriente filosófica que surgió en Inglaterra cuando corría el siglo XVII, pero fue hasta el siglo XVIII, en el llamado Siglo de las Luces, cuando este movimiento tuvo destacados representantes. En Francia, con Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Y en Alemania, con Immanuel Kant. Otros países también se vieron influenciados por las ideas ilustradas, por lo que llegó a considerarse como un movimiento cultural europeo. En sus escritos, los pensadores ilustrados plantearon liberar, con la luz de la razón, a la humanidad de la tiranía, la superstición y la ignorancia de las instituciones medievales. En sus postulados, los filósofos de la Ilustración promovieron los valores liberales y democráticos que poco a poco se fueron materializando en las garantías individuales establecidas en varias de las constituciones del mundo, incluida la de México. Pero vayamos por partes. Como ya les había mencionado, en la Edad Media, Europa vivía una época en la que el conocimiento de la vida y el mundo estaban dominados por supersticiones, además de creencias religiosas que condicionaban las libertades y la organización social. El hombre medieval creó una organización social basada en estamentos que establecían el grupo social al que pertenecían las personas. Estos estamentos eran la nobleza, donde se encontraba el grupo de reyes, condes, duques y caballeros. El clero, compuesto por los miembros de la iglesia desde los papas hasta los monjes. Y el pueblo llano, compuesto por el resto de la población, que eran artesanos, comerciantes y campesinos. Pero llegó un momento en que la historia cambió y la sociedad se transformó. Los ilustrados demandaron que se garantizara a todas las personas el derecho a la vida, a la educación y a la felicidad. En la época del Renacimiento, que significa volver a nacer, los principales valores que comenzaron a exaltarse fueron la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los comerciantes formaron ciudades y en ellas se desarrollaron nuevas profesiones. Un nuevo grupo social, la burguesía, impulsó la empresa privada y restó poder político y económico a las monarquías. El valor de la libertad significó decidir a qué empresa dedicarse y poder pensar lo que cada individuo quisiera, a diferencia de las restricciones que enfrentaban las personas en los estamentos medievales.
Por otra parte, la igualdad significaba ser reconocido, apreciado y respetado jurídica y socialmente, sin discriminar a nadie por causa de su origen o condición social. Mientras que el valor de la fraternidad significaba respeto y unión entre los diferentes integrantes de un pueblo o nación. De aquella jerárquica y rígida organización medieval por estamentos, se dio paso a la sociedad de ciudadanos libres e iguales. La libertad, la igualdad y la fraternidad fueron valores promovidos durante la Ilustración y se plasmaron en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fruto de la Revolución Francesa que inició en el año 1789. Los valores de la Ilustración dieron pie para que iniciara una revolución en las ideas, lo que transformó la economía, la política y las artes en todo el mundo. En México, es en la Constitución de 1857 donde quedan asentados por primera vez estos valores universales, que posteriormente fueron la base para la Constitución de 1917. En el presente, estos valores dan fundamento a los actuales derechos humanos. El renacer del ser humano, con la luz de su pensamiento, logró cortar las cadenas de la ignorancia y la esclavitud para alcanzar la libertad y la igualdad. Valores que hoy forman parte de nuestra democracia. Listo, hemos terminado. Esperamos que se hayan divertido y sobre todo que hayan reforzado sus aprendizajes. No olviden compartir con su familia lo aprendido, porque al dialogar y reflexionar juntos, aprendemos más y mejor. Hasta la próxima.